Hoy vamos a hablar sobre la salvación. Estamos hablando de la salvación por medio de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús llevó a cabo todo. Nos liberó de la maldición de la ley y su condenación, de la maldición del pecado, de la maldición de la enfermedad. Nos vamos a enfocar hoy. Cristo llevó en la cruz, sufrió por nosotros y en su cuerpo Él destruyó la maldición de la enfermedad en nuestro cuerpo. Cuando Cristo murió y resucitó, Él resucitó como el Espíritu vivificante, el cual cuando Él resucita con poder y autoridad para tomar control sobre nuestras vidas. Cristo en nosotros ya es real y la presencia de Cristo en nosotros nos lleva a vivir esa sanidad que Él obtuvo por nosotros, esa liberación, esa salvación de la maldición de la enfermedad. La enfermedad nos lleva a las personas a la muerte, porque es parte de la caída del hombre, de la corrupción del mundo. Pero Dios en su plan perfecto, para liberarnos a nosotros de la maldición de la enfermedad, tuvo que entregar a su Hijo, que sufriera en la cruz, que sufriera, que su cuerpo fuera totalmente lacerado, su rostro fue desfigurado, su espalda era una masa sanguínea. Y el propósito era que por las heridas y las laceraciones que Él recibió en su cuerpo, nos liberó de la maldición de la enfermedad. Nosotros fuimos sanados. O sea, nosotros al creer correctamente nos lleva y nos lidera a vivir correctamente. Pero el creer correctamente, ¿qué? En la sanidad que Cristo nos dio. Si nosotros creemos que en la cruz Cristo se llevó la maldición de la enfermedad, nosotros vivimos correctamente, vivimos de acuerdo a la palabra, vivimos en la sanidad, porque la presencia de Cristo es una presencia sanadora por medio del poder de su Espíritu en nuestras vidas. O sea, nosotros descansamos en el amor del Padre. ¿Qué fue lo que hizo el Padre por amor? Entregó a su Hijo para liberarnos a nosotros de la maldición de la enfermedad. Les recuerdo, estamos enfocados hoy en la sanidad de nuestro cuerpo. La gente vive hoy oprimida, vive sometida por la maldición de la enfermedad, por el cáncer, por la depresión, por las inflamaciones, por el virus, los virus del COVID y todos estos virus que hay, que el enemigo, todo esto es como consecuencia de la caída de Adán y Eva en el paraíso. El enemigo tomó control sobre la creación y trajo destrucción y muerte. Pero a través de Cristo, el Padre en su obra perfecta nos ha liberado. Digo que nos ha liberado porque nosotros al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros en Él, por medio de su Espíritu y la palabra, engendra una nueva creación, un hombre libre. Nosotros hemos muerto al pecado y murimos a la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y la gracia es Cristo en nosotros, y Cristo en nosotros es sanidad, restauración, liberación. El enemigo está ahí para atacarnos, para poner los síntomas, pero Cristo está en nosotros, por medio de su Espíritu, decirnos que nosotros fuimos sanados. En la cruz, estamos hablando del pasado. En la cruz, Él se llevó la maldición de la enfermedad. Si tú tenías un cáncer, Cristo ese cáncer lo destruyó en la cruz, en su cuerpo. La ira divina del Padre vino sobre el cuerpo de Él, y todo cáncer, toda inflamación, toda infección, toda hernia, toda deformación, Cristo la destruyó. A cambio, Él hizo un intercambio, destruyó lo que estaba imperfecto en nuestro cuerpo, y a cambio nos dio su sanidad, nos dio su perfección, nos dio la sanidad divina, la cual nos pertenece hoy a nosotros. Nosotros fuimos transformados por su gracia. Cristo, su gracia, la gracia que es Cristo en nosotros, el favor inmerecido. Cristo trabaja constantemente. Si el enemigo trabaja 24 horas en los 365 días al año, Cristo trabaja lo mismo y con más poder. La palabra dice que es más poderoso que el que está en mí que el que está en el mundo. El poder de la creación, el poder de la resurrección,
está en nosotros, que es Cristo, vino y nos liberó. La palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Él fue el siervo sufriente. Él sufrió por nosotros. Isaías en los capítulos 52 y 53 habla del siervo sufriente, de lo que el Señor, el Padre, Dios Padre, iba a hacer a través de su Hijo para liberar a la humanidad de la opresión del maligno. Iglesia, dile al hermano que está a tu lado, tú eres una bendición para mí. Te veo sano. Veo la sanidad de Cristo en tu vida. Veo cómo Cristo te ha liberado. Veo la presencia, la radiación de Cristo en ti. Sanidad divina para ti. Y eso es una bendición para mí y para ustedes. Amén. El salmista, fíjense lo que es, todo lo que el Señor hizo es el perdón de los pecados, y con el perdón de los pecados viene la sanidad. El salmista dijo en el Salmo 103, dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tuvimos nosotros a través de Jesús? Pues el perdón de los pecados, la vida eterna y la sanidad de todas nuestras enfermedades. Dice, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien, Cristo, Él es el quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? Porque Él con su sangre, Él derramó su sangre por nosotros para limpiarnos, para perdonarnos. Hace 2000 años nosotros fuimos perdonados de todas nuestras culpas, pasadas, presentes y futuros. Ninguno de ustedes tiene 2000 años. Luego, si el perdón en la cruz fue de nuestros pecados, quiere decir que fueron los pecados que habíamos cometido, los pecados que cometemos y los pecados que vamos a cometer, porque vivimos en la carne. Pero Cristo, cuando nosotros morimos con Cristo, morimos al pecado. Y el pecado no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros no ponemos nuestra mente en la carne, no activamos el pecado en nuestras vidas, sino que vivimos en el Espíritu, vivimos en la vida del Espíritu, esa vida abundante. Y esa vida abundante es una vida de sanidad. El que pone su mente en la carne vive en el pecado y vive bajo las condiciones del mundo. Pero nosotros no. Nosotros hoy vivimos bajo la condición, bajo el control, bajo la guía, bajo el poder de ese espíritu vivificante, ese espíritu que se levantó de los muertos y vino, tomó control de nuestra vida y vino. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida sobreabunde en ustedes, Él no está separando la sanidad de la enfermedad. No, Él cogió, he venido para que tengan vida, y esa vida abundante es una vida de sanidad, de prosperidad, de bendición en la vida de cada uno de ustedes. Cristo no se contradice. Yo siempre he dicho, Dios no es esquizofrénico para decir una cosa y no cumplirla. Su palabra se cumple desde eternidad hasta la eternidad. Se permanece para siempre. Y cuando la palabra de nuestro Padre Celestial, que salió de la boca de su Hijo, del Mesías el Salvador, sale para sanar, para restaurar, y no regresa vacía. Amén. Dice, el que sana, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus enfermedades. O sea que el perdón viene, después del perdón viene la sanidad. Están juntas, perdón de pecado y sanidad de nuestros cuerpos. Amén. En Isaías 52, comenzando ya el tema, dice, en Isaías 52 dice, en el versículo 8 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae las buenas noticias de paz y salvación. Paz y salvación. Cuando estamos hablando de salvación, el mensaje de la buena noticia es el mensaje de ¿qué? De que somos salvos cuando recibimos a Cristo, pero la salvación significa la restauración, salvarnos de la enfermedad, de la muerte, porque la enfermedad conlleva a la muerte. Cristo murió, derramó, entregó su cuerpo, Él lo entregó, Él fue su deseo de entregar su cuerpo para que cada uno de nosotros
cada uno de ustedes, iglesia, los que están ahí sentados, escuchando esta palabra, recibieran la sanidad total de su cuerpo, la sanidad de su mente, la sanidad de su corazón, la sanidad física, la sanidad de tu hogar, la sanidad de todo lo que te pertenece a ti. Nosotros, la herencia que hemos recibido de nuestro Padre a través de Cristo es la bendición, la salvación de nuestras vidas. Amén. Dice las noticias para salvación, las noticias que el Dios de Israel reina, el Señor se ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. ¿Cuál fue la victoria de nuestro Dios? En la cruz. Cristo murió en la cruz y esa fue la victoria, porque le quitó el poder que tenía el enemigo sobre la vida de cada uno de nosotros. A través de Cristo, nuestro Padre Celestial ha recuperado la creación. La creación se corrompió porque cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ¿qué fue lo que ellos le entregaron? La creación al enemigo. Y por eso este mundo se corrompió. Por eso hay tanta enfermedad, tanto virus, tanta guerra, tanta destrucción. Es la misma creación. Los terremotos, todo esto de los huracanes, de todo lo que está pasando en este mundo es consecuencia de la corrupción por parte de la caída de Adán y Eva. Pero el Padre, en su plan perfecto, ha recuperado todo por medio de su Hijo en la cruz. Él le dio todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará en el nombre, cuando se nombre el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, y ese nombre nos pertenece a nosotros, porque Cristo se ha unido a nosotros por medio de su Espíritu. Él, cuando resucitó con poder y autoridad sobre cada uno de nosotros. Si Cristo está en mí, el poder de Cristo está en mí, la autoridad de Cristo está en mí, es para beneficio de cada uno de nosotros. No es para maldición. No, Cristo está en nosotros para beneficio de cada uno de nosotros. Y los beneficios que tenemos nosotros a través de Cristo y su Espíritu, el Espíritu de poder, es lo que Él obtuvo en la cruz por nosotros. Amén. En Isaías 5, en el versículo 13 de Isaías, dice, mire mi siervo, ¿verdad? Dice, prosperará y será muy exaltado. Pero en el versículo 14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Hermanos, miren la condición en que el Señor quedó cuando fue entregado a los gentiles por los judíos, que pudo haber sido liberado, pero lo prefirieron los judíos a Barrabás, que era un ladrón, un asesino, que a Jesús, que era el rey, el Mesías, el rey de los judíos. No lo aceptaron. Y cuando lo entregaron a los romanos se saciaron en él, desfiguraron su rostro, todo su cuerpo fue lacerado. Derramó toda su sangre por las laceraciones que él recibió. ¿Y todo por qué, hermano? Por causa, lo hizo por amor, por causa de cada uno de ustedes. Imagínense, Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Estoy hablando no de los apóstoles, estoy hablando de personas de hoy que están en la iglesia, en el Socorro, en el Pozón, de las hermanas, todas aquellas que están enfermas o que están pasando momentos difíciles en su vida. Yo te digo, hoy, ese sufrimiento que recibió Jesús, esa desfiguración que recibió él, fue por causa de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. Pero no lo hizo fue para liberarnos, para sanarnos. En su cuerpo él llevó la maldición de la enfermedad. Si tú estabas enfermo, solamente mira a Cristo, mira su rostro todo desfigurado.
Dice la palabra que apenas, dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Hermanos, él era un hombre perfecto. No había pecado en él. No fue engendrado por carne ni sangre. Fue engendrado por el poder del Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Y él se entregó como hombre. Dejó a un lado su divinidad, su poder, su deidad. ¿Para qué? Para venir a rescatarnos. Con nombre propio. Cristo murió por nosotros con nombre propio. Él no dijo, voy a morir y no puso un nombre. No, digo, voy a morir por Ana, por María, por Ruth María, por Cecilia, por Patricia, por Yusney, por todos los hermanos de las iglesias. Él murió en la cruz. Cuando los romanos lo estaban azotando, él tenía en mente nuestro nombre. Porque la palabra dice que él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo y el propósito del Padre en nosotros era Cristo. Amén. Cristo en nuestras vidas. Y ese Cristo es el que tienen ustedes, ese Cristo vivificante, ese espíritu de vida, espíritu vivificante que están ustedes, es el que les ha dado vida a ustedes. Él es el que trae sanidad. Recuérdense cuando Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Eso mismo el Señor nos dice a nosotros. Si ya yo hice todo por ustedes, si tú crees, tú vas a ver mi victoria en tu vida. Verás mi gloria en tu vida. Es la sanidad, la restauración de todo tu ser, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de ti físicamente. Porque la palabra dice que así como está Jesús sentado al lado del Padre, así estamos nosotros. ¿Tiene Jesús un cáncer? No. Bueno, así estoy yo. ¿Tiene Jesús una inflamación en su cuerpo? No, así estoy yo. ¿Tiene Jesús una migraña que te tiene problemas por mucho tiempo? No, así estás tú. Libre. El Señor te ha liberado. No porque yo lo diga, pero lo dice la palabra, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y esa sanidad es permanente y es tiempo presente en nuestras vidas. Es sanidad. Fuimos sanados. Él quitó la maldición de la enfermedad de nuestro cuerpo. Amén. En el versículo, en Lucas capítulo, ahora vamos a Jesús en el tiempo de su ministerio. Vimos cómo Isaías en el capítulo 52 nos habla del siervo sufriente, de lo que Jesús, cómo quedó, cómo iba a quedar en la cruz, porque esa es una figura del sufrimiento de Jesús, de sus laceraciones, de cómo iba a sufrir por nosotros. Ahora, en el tiempo de su ministerio, perdón, en el tiempo de su ministerio Jesús, ¿qué fue lo que hizo él? Él caminó sobre la faz de la tierra lleno del Espíritu Santo y poder, sanando a todos los enfermos de toda enfermedad y de toda dolencia. Eso fue antes que fuera glorificado, antes que se levantara como el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, de poder, el Espíritu sanador. Hoy en día nosotros tenemos a ese Cristo en nuestra vida. Luego, si Él sanó a todos los enfermos de toda enfermedad en la época, antes de la cruz, en la ley, ¿cuánto más a nosotros, cuánto más a ustedes, hermanos, que tienen de Cristo, que viven en la gracia, que Dios entregó a su Hijo por cada uno de ustedes? Ese Cristo está en ustedes, es un Cristo sanador, un Cristo salvador, un Cristo restaurador, un Cristo que nos ha renovado totalmente. Amén. Dice Jesús, le dice a sus discípulos, ese es Lucas 9, capítulo 9, versículo 22, antes de morir en la cruz, Él sufrió, Jesús sufrió. Le dice a sus discípulos,
le dijo a sus discípulos, dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero él resucitará al tercer día. Él le está anunciando a sus discípulos el sufrimiento de él, pero también le está diciendo, estamos anunciando la victoria de Cristo, de él, porque cuando la palabra dice que lo mataron, ¿verdad? Lo matarán, pero él entregó su cuerpo, él entregó su espíritu, él decidió morir, sufrir y morir por cada uno de nosotros. Al levantarse, se levanta victorioso. Él habla del sufrimiento y de la victoria. La victoria de Cristo en la cruz, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? A vivir la salvación total, completa en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Sigue diciendo Jesús en Lucas capítulo 12, en el versículo 50 dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo carga pesada hasta que se lleve a cabo. O sea, él sabía que tenía que sufrir, que tenía que pasar por todos estos pasos para llegar al punto de tomar control de nuestra vida y de liberarnos, ¿verdad? Pero para él ya no era Dios. En ese momento él no tenía su divinidad, pero él estaba sufriendo porque era hombre 100%. Él estaba sufriendo la agonía del sufrimiento, de lo que él iba a sufrir. Todo esto se lo transmitió a sus discípulos, le comentó a sus discípulos para que entendieran el proceso por el cual él estaba pasando y la victoria que él obtuvo o que iba a obtuvo después que resucitó el tercer día de los muertos. Y sigue diciendo Jesús en Lucas 22, Lucas 22, versículo 37, dice, porque les digo que esta escritura debe cumplirse. ¿Cuál es la que debe cumplir? Que él tenía que morir, tenía que sufrir, derramar su sangre, tenía que morir en la cruz clavado, su cuerpo fue totalmente desfigurado. Vuelvo y les repito, y les pongo esta figura para que ustedes entiendan lo que Cristo hizo por ustedes, por cada uno de ustedes. El sufrimiento de él no fue en vano. Las laceraciones de él no fue en vano. El rostro de él que fue desfigurado, que no parecía un hombre, no fue en vano. La corona de espinas que fue clavada en su cabeza, le traspasó. Y ese dolor lo recibió por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos la sanidad en nuestra mente, viviéramos la sanidad en nuestro cuerpo, fuéramos liberados de la maldición de la ley y su condenación. Amén. Dice, sigue diciendo Jesús, dice, y él fue contado, clasificado entre los impíos, los forajidos y criminales, porque lo que está escrito acerca de mí tiene que cumplirse. Ha llegado a su fin, finalmente se ha resuelto. O sea, Jesús les comenta a ellos, les está comentando a ellos todo para que cuando después ellos puedan transmitirle al mundo lo que él sufrió antes de morir en la cruz y que todo fue profetizado en el libro de Isaías, en el capítulo 52, 53 y en los Salmos también está, ya, todos los profetas profetizaron acerca de su muerte. Amén. Entonces Jesús, cuando estaba con ellos, salió como de costumbre y se fue al monte de los Olivos a orar, ¿verdad? Sus discípulos lo siguieron. Entonces dice, Jesús se alejó a una distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Dice, este era el momento antes de que él fuera lacerado, fuera entregado a los romanos, ¿verdad? Jesús se arrodilló y oró y dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de mí. Dice que él estaba en agonía porque él sabía lo que él iba a sufrir, pero ese sufrimiento él lo aceptó
porque eso iba a llevar a cabo la liberación de la maldición de la enfermedad de nosotros. Entonces dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, él aceptaba todo, pero dice, pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y oró con fervor. O sea, y oró, entonces apareció, oró con fervor, ¿verdad? Y estaba en agonía y apareció un ángel y lo fortaleció. Y oró, y cuando estaba orando con fervor, como dicen las escrituras, oró con fervor y sudaba, y de su sudor caían como gotas de sangre. Era en la condición, la agonía en que él estaba sintiendo por todo lo que iba a pasar. Dice, y sigue diciendo Jesús, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero es justamente la razón por la cual vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo y dice, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar nuevamente. Amén. Jesús fue rechazado por el pueblo judío. Se burlaban de él. Muchos de los judíos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Y María María su madre y sus hermanos Santiago, Judas, Simón, José y todas sus hermanas no están entre nosotros. ¿Dónde? Sí, él lo cuestiona, ¿dónde aprendió él todas estas cosas? Cuando preguntan eso, es porque no están reconociendo que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Por eso se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer en él. El pueblo judío lo rechazó, totalmente lo rechazó. Amén. No lo aceptaron y él vino fue por ellos, pero ellos lo rechazaron. En Marcos capítulo 15, versículo 34, habla sobre los momentos finales de Cristo en la cruz, su agonía, su sufrimiento. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Luego de las 3 de la tarde Jesús clamó, Elí, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, Dios Padre quitó su mirada de su Hijo en el momento en que estaba la agonía. Pero a nosotros, el Padre no nos quita su mirada, tiene su mirada puesta en nosotros. Él se la quitó a Jesús, pero la puso en nosotros. ¿Por qué? Porque todo el plan era para que tú, cada uno de ustedes y nosotros fuéramos liberados de la maldición, de la enfermedad y de la maldición del pecado. En la cruz, Cristo obtuvo la victoria por cada uno de nosotros. Cristo se levantó victorioso y cuando Él se levanta victorioso, se levanta para buscarnos a nosotros. Recuerden, la gente dice, no, que yo encontré a Cristo. No, Él no estaba perdido. Cristo te buscó a ti. El Padre te entregó a Cristo a ti para que Él se llevara a cabo la obra perfecta en la cruz, fuera verdadera, tú la recibieras en completo. O sea, al Cristo venir a mi vida, al Cristo llegar a la vida de ustedes reciben la obra de Cristo en la cruz, se hace real. Es una realidad para cada uno de nosotros. Amén. Volvemos ahora en Isaías 53, el capítulo 53, versículo primero dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Fíjense lo que está diciendo Isaías. Decía, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Y dice aquí, no había nada hermoso ni majestuoso
en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Todo esto, todo lo que él sufrió, cómo quedó. Isaías está proyectando el sufrimiento de Cristo, pero todo este sufrimiento está basado en cómo él fue castigado por causa de nuestras rebeliones, cómo fue lacerado y su rostro fue desfigurado. Y todo eso por causa de cada uno de nosotros. Nosotros éramos pecadores. Dios no le importó eso. Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, con nombre propio. ¿Para qué? Para que Él, a través de su Hijo, pudiera liberarnos a nosotros, romper la maldición, esa unión, ese yugo que había sobre nosotros, lo rompió a través de Cristo. Hoy nosotros vivimos esa libertad. Iglesia, esa es la conciencia que nosotros tenemos. Nosotros debemos creer. La obra de Cristo es real, es activa, es dinámica y es poderosa en la vida de nosotros, no en la vida del mundo, es en la vida tuya. Si tú tienes problemas, piensa, pon tu mirada en Cristo y cree que Cristo, el sufrimiento de Cristo fue por ti para librarte, para sanarte, para restaurarte, para traerte a vivir la presencia de Él en tu vida. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos conscientes de que no ignoremos la obra, el amor de Él por nosotros al morir en la cruz, al liberarnos, al sanarnos de toda la maldición de la enfermedad que habíamos adquirido a través de Adán y Eva, porque lo recibimos porque descendemos de ellos. Amén. Sigue diciendo en el versículo 3 de Isaías 53, dice: fue despreciado y rechazado, hombres de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada, fue despreciado y no nos importó. Claro, cuando vivíamos en el mundo, a nosotros no nos importó nada, pero Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros y no le importó sufrir. Fíjense que la palabra dice conocedor del dolor más profundo, su sufrimiento, el rechazo en la cruz clavado, ¿verdad? Laceración de todo su cuerpo. Y no le importó nada de eso para que tú y yo fuéramos libres de la maldición de la enfermedad. Recuerden, estamos hablando de la salvación de la enfermedad, de la restauración de nuestros cuerpos. Cristo destruyó la maldición de la enfermedad, cogió el cáncer, cogió la inflamación, cogió la infección, cogió la migraña, cogió todo lo que teníamos producto de la caída del hombre de este mundo y la puso en su cuerpo. Y en la cruz, Él la recibió. Dice la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Él no estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad y recibió la maldición de la enfermedad de nuestro cuerpo, la puso en su cuerpo y en la cruz fue destruida cuando la ira del Padre vino sobre Él. Fue cuando el Padre quitó la mirada de Él. Quitó su mirada cuando vino el castigo divino, vino sobre el cuerpo de su Hijo amado, su unigénito. ¿Y todo por qué? Por amor a nosotros, por amor a todos los que Él escogió con nombre propio y con un propósito, que es ese Cristo que fue crucificado, y ese Cristo que vino a nosotros, porque ese fue el propósito del Padre para la vida mía y la vida de cada uno de ustedes. Amén. Dice, y sigue diciendo Isaías en el versículo 4, dice: sin embargo, fíjense lo que dice Isaías, sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que Él cargó. Como le dije, Él cargó, Él no estaba enfermo, Él era el hombre perfecto, sano, Él no fue engendrado por carne ni sangre.
no fue engendrado de la unión de un hombre y una mujer, fue engendrado por medio del poder del Espíritu Santo. Luego su cuerpo era totalmente sano. Sano, tenía sanidad divina. Pero dice Isaías, dijo, sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus debilidades eran el castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue, dice, este es el versículo famoso que todo el mundo confiesa, pero sin tener conciencia de que es real, es algo que es vivo en nuestras vidas. Dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, él fue aplastado por nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra mala manera de actuar, nuestro rencor, nuestro odio. El castigo requerido para nuestro bienestar recayó sobre él y por sus laceraciones, heridas, fuimos sanados. ¿Sí ves? Él no fue él no estaba enfermo, él no había cometido pecado, él no había rechazado a nadie, él no odiaba, no tenía rencor por nadie, él amaba. La esencia de él, su naturaleza divina es el amor. Y ese Cristo hoy en día se manifiesta de la misma manera en nosotros en amor. Y el amor de Cristo en nosotros nos lleva a vivir la sanidad divina que Él nos dio, obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz, Él llevó la victoria de nuestro Padre Celestial. Y esa victoria la trajo a nosotros por medio de su presencia y la presencia de su Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu de poder. El Espíritu que está en nosotros, que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese Espíritu, fíjense lo que dice, ese Espíritu le ha dado vida a nuestros cuerpos mortales. Cuando dice ese Espíritu le ha dado vida a nuestros cuerpos que estaban muertos, ¿es por qué? Porque la maldición de la enfermedad ha sido quitada y el Espíritu nos ha dado la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo, esa vida divina, está en nosotros. Amén. Ahora volvamos, retrocedamos en el tiempo antes de la cruz, cuando Cristo caminó en su ministerio de los 3 años y medio, caminó sanando a los enfermos de toda enfermedad para que se den cuenta de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él hizo con la gente, con los judíos, antes, en la ley, antes de la cruz, era Él caminando. Él no estaba en ellos. Él no tenía control sobre ellos. Era su palabra, su presencia era la que sanaba. La gente al verlo, conociendo que Él era el sanador, ¿verdad? Le traían todos los enfermos, a los leprosos, a todos. Todos los que llegaron a los pies de Cristo fueron sanados. No hubo uno que no fuera sanado. Los únicos que no fueron sanados fueron los fariseos, que lo rechazaban a Él. No lo reconocían. Es más, lo buscaban. Que cada vez que Él hacía un milagro o hacía algo en los sábados, lo criticaban y ya estaban buscando era para matarlo, porque no estaban de acuerdo con lo que Él hacía. Amén. Entonces, en Mateo 8, capítulo 8, a partir del versículo 16 dice: al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y Él ordenó, fíjense lo que dice, atormentados por demonios, y Él ordenó a los espíritus que salieran, sanó a todos los enfermos de toda enfermedad. Dice, y esto se cumplió, esto sucedió para que se cumplieran lo que el profeta Isaías había dicho. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó todas nuestras enfermedades. Fíjense, en el mismo Mateo está confirmando lo de Isaías. Está diciendo, dijo, y esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. O sea que si Cristo en su ministerio, en su vida terrenal, sanó a todos los enfermos, Él llevó las dolencias, ¿verdad? Y quitó nuestras dolencias, llevó todas las enfermedades.
cuánto más ahora que ese Cristo está en ti, que ese Cristo vivificante, poderoso, está en ti, vive en ti. Sí, digamos lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo para Él, para el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. ¿Cuánto más nosotros hoy tenemos la misma? Podemos decir lo mismo que dijo Pablo. Pablo vivió la sanidad divina. Pablo vivía a Cristo. Y si Pablo vivía a Cristo, vivía sanidad. Pablo, recuerden cuando a Pablo lo cogieron y lo apedrearon, lo dejaron por muerto. ¿Qué pasó? Se levantó como si nada. Bueno, ese mismo Cristo le protegió a Pablo. El poder del Espíritu Santo protegió a Pablo y no pudieron matarlo. ¿Cuánto más ahora nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Pablo, el mismo Cristo que tenía Pablo? Vive en nosotros. Hoy nosotros nos podemos levantar de los muertos. Si la gente nos da por muerta, nosotros no hemos muerto, porque el poder que está en mí es el poder del Espíritu de vida que me da vida constantemente a mí y a cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Nosotros vivimos una sanidad que nos pertenece porque Cristo pagó por esa sanidad en la cruz, nos la dio. Él con su sangre compró nuestra libertad y pagó nuestra deuda. Hoy nosotros vivimos esa sanidad que Cristo nos dio y es real. Si nosotros no creemos, no podemos vivirla. Por eso el Señor, más adelante lo vamos a ver, el Señor le dijo a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cuando levantó a Lázaro de los muertos, la gente después de 4 días, Lázaro en la tumba, la gente decía, pero ¿cómo? Si ya murió. La misma Marta dijo, Señor, pero hace 4 días que murió, debe haber un olor hediondo, profundo, horrible. Dice, fue cuando le dijo, Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y le dijo, remuevan la piedra de la tumba. Y le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro se levantó. Esa misma palabra de vida que Cristo le dio a Lázaro cuando estaba muerto, que lo levantó, ese mismo Cristo está en mí. Esa palabra está en mí internamente. Forma parte de mi vida, forma parte de mi ser. Esa palabra es la que me da vida y la que hace que yo me levante de los muertos, la que hace que cada uno de ustedes se levante de los muertos, porque es el Cristo que vive en ustedes y es real, es vivo, es vivificante y es activo. Ese Cristo es el que nosotros tenemos que creer para poder vivir y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, todas las sanidades realizadas en la gente caída, cuando están hablando de la gente caída, es el hombre que caído por la caída de Adán y Eva. Dice, todas las sanidades realizadas en la gente caída es el resultado de la redención en la cruz. O sea, la sanidad la sanidad en nuestro cuerpo, la sanidad en el cuerpo de cada uno de ustedes, la sanidad en los cuerpos de las iglesias, el resultado de la redención de Cristo en la cruz, el precio que pagó por cada uno de nosotros. En la cruz, Cristo quitó nuestras dolencias, llevó sobre sí nuestras enfermedades y realizó una sanidad completa en todo nuestro ser. Hoy nosotros estamos recibiendo el poder sanador del Señor. Solo tenemos que creer en su palabra, ya que su presencia es real en nosotros, es activa, ¿verdad? Él destruye, la presencia de Cristo destruye todo virus, todo COVID-19, toda dolencia, toda migraña, toda inflamación, toda infección, toda hernia, todo cáncer, toda falla en el corazón, en los pulmones, en el intestino, colon, en el hígado. Es el poder de Él en nuestras vidas, su presencia. Recuerden cuando Él bajó del sermón de la montaña, ¿verdad? Y encontró al leproso. La presencia de Cristo, el leproso dijo, Señor, si quieres, sáname. Dijo, sí, sé sano. Cuando dijo, sé sano, Cristo no estaba dentro de él. Cristo estaba fuera de él. Cristo no tenía poder de él, pero su palabra tenía poder y el Espíritu actuó. ¿Qué fue lo que le pasó al leproso? Totalmente limpio. Sus órganos
sus manos fueron restaurados. Acuérdense que la lepra destruye los órganos, los miembros. Cristo restauró totalmente. Hermanos, ¿cuánto más hoy en día tú que tienes ese Cristo que vive en ti, cuánto más no destruye la lepra, el pecado, ¿verdad? En la enfermedad, la que sea, la destruye, la destruye. Su presencia es sanadora en nuestras vidas. Amén. En Isaías, y seguimos hablando, volvemos otra vez a Isaías, ¿verdad? En el versículo 6, Isaías 53, continuamos con el versículo 6, dice, nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, ¿verdad? Fuimos quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él la culpa, el pecado de cada uno de nosotros. Dice, fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra, todo por amor a nosotros. Como si fuera un cordero, fue llevado al matadero. Como una oveja muda, ante sus trasquiladores permaneció callada mientras lo condenaban. De la cárcel al juicio, y del juicio lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por causa de sus pecados que él moría, que él sufría, y el castigo que a ellos le correspondía? Es lo mismo. Somos nosotros. Antes de recibir a Cristo, nosotros lo ignoramos a él, ignoramos su muerte y ignoramos que él murió en la cruz por causa de mis pecados, por causa de nuestras transgresiones, por causa de todas nuestras faltas. Él murió. Todo, y eso, y él sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros. Dios nos castigó a nosotros en el cuerpo de Cristo. Ya no hay condenación para mí, porque Dios Padre me condenó a mí en el cuerpo de Cristo. Ya no hay condenación. La palabra dice, ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo, los que les pertenecen a Cristo. Sigue diciendo, sin embargo, fue el mismo Dios que decidió humillar y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Si es por amor, Cristo entregó su cuerpo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Hoy nosotros vivimos esa sanidad por causa de él, de su humildad, de su amor al Padre, amor por nosotros, obediencia. Él obedeció al Padre hasta la muerte, agonía, sufrimiento, y todo lo hizo por nosotros. Amén. En primera de Pedro, vamos a Pedro, oramos a Pedro, y Pedro habla sobre Cristo. Dice, él nunca pecó jamás y no engañó a nadie. No respondió cuando lo insultaban ni amenazaba con venganza cuando sufría. Dejaba todo eso, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Sí, dice Pedro, dice, eso fue después de que Cristo murió, se subió a los cielos, fue sentado a la diestra del Padre. Dice, recordándonos a nosotros, Pedro dice, él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para los rectos. Él murió por nosotros para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos una vida recta, pero esa vida recta, la que nosotros vamos a vivir cuando nosotros creemos correctamente, es creer en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Si nosotros le queremos a Cristo en su obra perfecta, en su palabra, en su amor por nosotros, nos lleva a vivir correctamente y en victoria, en sanidad. Amén. Dice, por sus heridas, dice Pedro, por sus heridas, nosotros fuimos pasados, fuimos sanados. Otra vez, regresando a Cristo en su ministerio, en su vida ministerial de 3 años, en Juan capítulo 9, versículos de 2 al 6, dice, los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen, Rabí,
por qué este hombre nació ciego. Dice, ¿pues por los pecados de su padre o por los pecados de él mismo? Y el Señor le respondió, dijo, nació ciego, dice, no fue por los pecados de sus padres ni por los pecados de él mismo. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Sí? ¿Sí es lo que dice Jesús? Dice, él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Es Dios, Cristo, el mismo Cristo, sanando a todos los enfermos de toda enfermedad, de toda dolencia. Ese es su ministerio, es un ministerio de sanidad. Y ese ministerio nosotros lo vivimos, porque la sanidad de nosotros es a través de Cristo. Amén. Y como le había comentado, en Juan, ya terminamos con esto, en Juan capítulo 11, cuando Jesús oyó la noticia de la enfermedad de Lázaro, dijo, esta enfermedad, dice, la enfermedad de Lázaro no acabará con muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Y como les dije, él después va ante Lázaro, va a ver, y levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días por medio del poder de su palabra. Recuerden lo que le dijo a Marta, cuando Marta le dijo, Señor, si tú quitas la piedra, va a salir un olor hediondo, horrible. Entonces Jesús le dijo, si no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y por medio de la palabra levantó a Lázaro. Hoy, iglesia, te digo, no importa la condición, no importa tu condición, como Lázaro, que estaba muerto después de 4 días y tenía un olor hediondo, no importa, porque la palabra que tú tienes es una palabra de vida, una palabra que te lleva a levantar de los muertos. Cuando hablo de muerto es una condición de enfermedad, una situación que lleva, porque todo lo que hay, la enfermedad se considera como muerte. Pero Cristo nos vino a dar vida y nos dio vida en abundancia. Por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo le ha dado vida a nuestros cuerpos que estaban muertos. Nuestros cuerpos estaban muertos y el Espíritu vivificante nos dio vida y vida en abundancia. Hoy, iglesia, esa vida te pertenece. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti. Cristo murió por causa tuya. Nombre propio. Cristo murió por cada uno de ustedes. Hoy, si tú verás la gloria de Dios. La gloria de Dios, Cristo en ti, manifiesta la sanidad, la salvación, la restauración, la obra perfecta de Él en la cruz. Fue una obra perfecta, ¿verdad? Pero Él tuvo que pagar un precio. Sufrió, su cuerpo fue lacerado, su rostro fue desfigurado, no parecía un hombre. Su espalda, por los latigazos, era una masa sanguínea. Porque el látigo que utilizaban los romanos tenían varias, como si fueran varios brazos, le voy a llamar, y en la final de cada brazo tenía unos ganchos. Entonces, cuando caía sobre la espalda y jalaba, arrastraba todo lo que era la carne. O sea, ¿cuántos latigazos le dieron a él? En su espalda, en la parte frontal, en su rostro, todo eso fue desfigurado totalmente. El Señor verdaderamente sufrió, y el propósito era la sanidad de cada uno de ustedes. Nombre propio. Si tú estás enfermo, recuerda, si tú tienes una enfermedad, una dolencia, como digo, un cáncer, algo que los médicos ya no pueden hacer nada por ti, Él ya lo hizo por ti, ya Él te sanó. Amén. Iglesia, espero que esta palabra les haya llegado al corazón y se haya sembrado, se haya enraizado en ustedes para que vivan la sanidad que el Señor les ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, te damos gracias por los hermanos de las iglesias del Pozo y del Socorro. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Tú sabes sus dificultades. Tú sabes, Señor, los momentos
que están pasando, Dios mío. Pero sabemos que tú nos has dado su Hijo, tú le has dado su Hijo y su Hijo permanece en ellos y su Hijo por medio de su Espíritu ha traído sanidad, restauración, liberación. Ha quitado toda depresión, ha quitado todo aquello que nos tenía oprimidos. Señor, ha quitado toda frustración, ha traído paz a esos corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tú viniste a través de tu Hijo a bendecir su entrada, su salida, el fruto de su vientre, su despensa. Tú, Señor, a través de su Hijo lo has bendecido grandemente, Dios mío. Por eso te doy gracias, Señor, por ello, por la bendición que tienen ellos, que reciben de parte tuya a través de tu Hijo amado y tu Espíritu. Gracias, Señor. Yo los bendigo, iglesia. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y recibe la sanidad que te pertenece. Esta sanidad divina no le pertenece al mundo, no le pertenece al hermano que está a tu lado, sino a ti te pertenece, con nombre propio. No veas las personas que te rodean, ve solamente al Cristo que está en ti. Aleluya. Ese Cristo que te sanó, que te restauró, que todo lo que hay en tu vida se dio en la cruz hace 2000 años y todo es presente, sanidad presente, restauración presente, bendición y prosperidad presente. Iglesia, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.